Bueno, ahí estamos. ¿Se está viendo? Sí, Ahí está, enorme, qué perfecto. bonito. Bueno, gracias. Bueno, ante esta invitación me hizo venir a hablar de un tema que me encanta, que es eclipses. Hay muchísimas miradas sobre eclipses, siempre es un tema que también genera entre fascinación, a veces miedo, pero siempre es algo que interesa. Entonces, bueno, se me ocurrió compartirles algunas ideas de lo que pueden llegar a traer los eclipses para este 2021. Voy a hacer una aclaración, yo me especializo en lo que es astrología natal, si bien tengo nociones de astrología mundana, no es mi especialidad, entonces voy a enfocar este tema de eclipses, no tanto de lo que va a pasar en lo macro, en cuanto a los países o la economía o la política, sino más bien desde lo personal, aunque desde ya que estamos atravesados por lo que ocurre en el afuera, y ya el 2020 fue una gran prueba de cómo el entorno y el contexto nos determina, ¿sí? Así que mi foco va a ser siempre la persona, el individuo, pero dentro de este contexto. Así que voy a ir haciendo algunos comentarios también al respecto. Así que bueno, comenzamos entonces, vamos con el tema de los eclipses. Quiero hacer una breve introducción a qué es un eclipse, tanto desde el punto de vista astronómico como desde el punto de vista de la interpretación, o sea, qué pasa cuando se produce un eclipse. El tema de la astronomía es algo que a veces asusta o genera como es un tema complejo, pero es muy interesante, así que voy a hablar solamente de las nociones básicas para entender qué es un eclipse. Y vamos a comenzar con el ciclo lunar, muy brevemente, porque los eclipses tienen que ver con las fases lunares. Entonces, tenemos el ciclo lunar, recordemos que la luna tarda casi 28 días en completar una vuelta en el zodíaco, a eso se llama el ciclo trópico, pero va describiendo un ciclo que es con el Sol, que es el ciclo de las lunaciones, justamente, que se dura cerca de un mes, son 29 días y medio. Los eclipses están relacionados con las fases lunares que se producen son los aspectos que se van dando entre la luna y el Sol, que son, tenemos la conjunción, que sería la luna nueva, la cuadratura, que es el cuarto creciente, la primera cuadratura, porque dentro del ciclo tenemos dos. Tenemos también la oposición, que es la luna llena. Y por último, la segunda cuadratura, que es el cuarto menguante, para prepararnos después para una nueva conjunción. Es una luna nueva siguiente, después de un mes. El ciclo entero dura 29 días y medio, y cada fase, cada cuarto, dura aproximadamente una semana. Esto es una de las bases astronómicas del calendario, por eso sigue siendo importante e interesante, bueno, alineamos de alguna manera a estos movimientos. Los eclipses surgen de las fases lunares. Entonces, ¿qué es un eclipse en concreto? Un eclipse viene de esta palabra eclipsis, que significa falta, desaparición. Un eclipse es un corte, es una interrupción de luz. Vamos a estar hablando de eclipses lunares, cuando la que sea la luz interrumpida sea la de la luna, y vamos a estar hablando de eclipses solares, cuando la luz que está tapada o oscurecida es la del sol. Y esta desaparición puede ser total o parcial. Como decía acá, un eclipse de sol va a ocurrir cuando este queda tapado por la luna momentáneamente, y esto ocurre en la luna nueva. Los eclipses solares se producen en luna nueva, mientras que los eclipses lunares es la luna la que se mete detrás de la sombra de la Tierra, quedando no completamente oscurecida, pero sí ensombrecida. Los eclipses lunares duran varias horas, y esto ocurre en luna llena, ¿sí? El tema de los eclipses tiene que ver con los nodos, con el eje nodal, porque todos los meses tenemos lunas nuevas y lunas llenas, pero no todos los meses tenemos eclipses. ¿Por qué? Porque para que se produzca un eclipse, esa alineación, esa luna nueva, que en definitiva es una alineación Tierra, Luna, Sol, y lo mismo la luna llena, esa alineación se tiene que dar cerca del eje nodal, ¿sí? Los nodos son un punto virtual que surge de la intersección
de la órbita de la Luna con la eclíptica, que no es otra cosa que la órbita del planeta Tierra alrededor del Sol. Entonces, fíjense, para pensar la cantidad de condiciones que se tienen que dar para que se produzca un eclipse, ¿no? Acá tenemos, el Sol es millones de veces más grande que la Luna, pero la Luna al estar más cerca de la Tierra, su tamaño aparente es suficiente como para cubrir el disco solar. O sea que acá tenemos un juego de distancias, un juego de tiempos de cada cuerpo en su órbita, y son alineaciones muy particulares que se tienen que dar, ¿no? Las cosas que a mí me llama más la atención de los eclipses es que es un tema que por un lado genera como temor, ¿no? Un temor ancestral, como que decimos, viene un eclipse, ¿qué me va a pasar? Porque pensemos hace miles de años, cuando no se conocía todavía la mecánica de los eclipses, realmente era algo sorpresivo, realmente era algo que impactaba, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Imagínense, si no supiéramos que existen los eclipses, si uno está a mediodía en el jardín, qué sé yo, trabajando con las plantas, colgando la ropa, y de repente empieza a oscurecerse en pleno mediodía, uno obviamente se va a asustar, porque dice, ¿qué está pasando? No sabemos por qué es eso. Y bueno, había muchas reacciones en diferentes culturas, se reaccionaba de maneras distintas, ¿no? Muchos hacían ruido, golpeaban cascabeles para que esta especie de monstruo que se estaba tragando al sol se fuera, querían ahuyentar a este monstruo. Minutos después igualmente la luz del sol se restituía. Y yo creo que este miedo ancestral sigue estando presente y se activa cada vez que hablamos de los eclipses. Por más que ahora sabemos, incluso con cientos de años de anticipación, cuándo se van a producir los eclipses, cuánto van a durar, en qué horario van a ser, desde qué lugares del mundo se los va a ver. Les voy a ir hablando de todos esos datos de cada eclipse, porque bueno, es impresionante la cantidad de información que ya tenemos sobre este fenómeno, ¿sí? Acá tenemos un pequeño gráfico de cómo se producen los eclipses. Tenemos un eclipse solar, en ambos casos es una alineación Tierra, Luna, Sol. En el caso del eclipse solar, esta alineación imaginemos que estamos parados en la Tierra mirando al Sol, la Luna se interpone, y cuando esa alineación es a nivel de la eclíptica, ¿sí? En la línea de los nodos, la Luna va a tapar al Sol. En otras lunas nuevas no, pasa como por arriba o por debajo. Ese por arriba o por debajo se llama latitud. En cambio, en el eclipse de Luna se da esta misma alineación, pero es la Luna la que queda tapada por la sombra de la Tierra, es como si se escondiera a espaldas de la Tierra. Hasta esto es una conjunción, un eclipse solar, porque parados desde la Tierra vemos los dos astros alineados. En cambio, en el eclipse lunar es una oposición, porque tenemos un astro a un lado y el otro astro al otro lado. Están justamente en sus puntos de máxima alejamiento. Este es uno de los gráficos más claros que he encontrado a lo largo de los años para graficar los eclipses. Así que realmente es muy, muy, muy claro. Si en el momento van surgiendo preguntas y sobre lo que voy diciendo, con gusto las vamos contestando. Con respecto a la frecuencia, vamos a ver que hay eclipses todos los años y se van dando de a grupos, que se llaman estaciones. Vamos a tener eclipses dado un año calendario, vamos a tener eclipses en 2 momentos del año, distanciados por aproximadamente 6 meses, ¿sí? A cada grupo se le llama estación y se dan entre 2 y 4 eclipses por estación, ¿sí? Esto se puede ir dando de diferentes secuencias. Por ejemplo, puede aparecer en determinado mes eclipse solar, 14 o 15 días después va a haber un eclipse lunar, y 6 meses después, en el lado opuesto del zodíaco, va a haber otros 2 eclipses. Puede ser un eclipse solar y después uno lunar, o puede ser al revés. Al parecer no hay un orden claro en
qué eclipse viene primero, pero de lo que sí estamos seguros es de que cuando se produce un eclipse, va a haber otro y tal vez un tercer eclipse incluso, y que recién después va a haber eclipses 6 meses en el otro lado del zodíaco. Se va viendo. ¿Por qué? Porque son las lunas, las fases lunares. Luna nueva, le sigue la luna llena, la siguiente fase lunar importante es una luna nueva. Ocurre que en un año pueden aparecer 4 eclipses como mínimo, 2 y 2, uno de sol y uno de luna, 6 meses después, otro de sol y otro de luna, o puede haber hasta 3, 3 en una estación y 3 o 4 en otra. Creo que el año donde más eclipses hubo, llegó a haber 7 eclipses, pero en general son 4 en promedio o 5. Y como les decía, a cada grupo de eclipses se le denomina estación, o también lo pueden encontrar como temporada de eclipses. Eso incluso aparece mucho en las notas, en las redes sociales. Temporada de eclipses, estación es el término más académico, pero temporada de eclipses es como suele aparecer en las redes, que sería ese momento en el cual el Sol se va aproximando a la zona, se va acercando a los nodos. Eclipse, esa luna nueva o esa luna llena se va a dar dentro de 18 grados del nodo, de cualquiera de los dos, ¿sí? En el caso del eclipse solar. En el caso del eclipse lunar es un poco menos, ese rango son 12 grados. Cuando una luna nueva o llena se produce cerca de ese rango de grados de los nodos, ahí aumenta la probabilidad de que haya un eclipse. Después, bueno, no quiero ser mucho más técnico, pero dada la cercanía de la fase lunar con el eje nodal, va a depender la totalidad o la parcialidad del eclipse, ¿sí? Los eclipses parciales se producen cuando luna nueva o luna llena están más alejados de los nodos, y cuanto más cerca están de los nodos, es decir, cuando yo levanto una carta natal, cuanto más cerca veo al Sol y a la Luna de los nodos, yo ya voy a saber automáticamente que ese es un eclipse solar, ¿sí? O probablemente es un eclipse solar. Esa es una de las condiciones principales. Bien, ahí tenemos entonces algunos parámetros astronómicos. Hay varios videos hay un video que circula en internet, que está en YouTube, es un video bastante largo de 10 minutos, dice eclipses, fases lunares, el realizador me parece que se llama La Encrucijada, se los recomiendo porque para los que les guste más la parte astronómica y realmente entender el mecanismo de los eclipses, para mí ese es el mejor video que alguien hizo sobre eclipses porque explica todo, desde las fases lunares, el interjuego entre planos de la eclíptica, el plano de los nodos, y explica los diferentes tipos de eclipses que lo pueden buscar en YouTube. Bien, ¿qué pasa con un eclipse? ¿Qué podemos esperar cuando ocurre un eclipse? Como decía antes, un eclipse es una interrupción, ¿sí? De repente se corta la luz momentáneamente durante un tiempo. En el caso de los eclipses solares, ese corte de luz, sobre todo los eclipses totales, es de algunos minutos, ¿sí? Si bien el proceso entero dura varias horas, desde que el disco lunar empieza a pasar por el Sol y se va quedando cada vez más oscuro, el tiempo exacto de oscuridad es muy breve, son algunos minutos. En el caso del eclipse lunar, la luna queda oscurecida por varias horas más, ¿sí? Porque es mucho más grande la sombra de la Tierra, la que la luna tiene que atravesar, que en el caso de los eclipses solares, que la luna es muy rápida y cubre el disco solar solamente un tiempo. Entonces, este corte temporario de luz, esta interrupción, esta falta de luz, que tiene consecuencias físicas incluso, eso está estudiado, se sabe que baja la temperatura algunos grados, que el viento deja de soplar, hay efectos también biológicos perceptibles en las plantas, en los animales, más allá del efecto astrológico que nosotros conocemos, pero bueno, estas palabras evocan parte del significado de los eclipses. Yendo más a lo concreto, ¿qué pasa en un eclipse astrológicamente hablando? Tiene el flujo normal de las circunstancias, ¿no? Esta interrupción es como si de repente se apagara la luz, imaginemos que estamos en una cena, se apaga la luz,
uno no sigue comiendo, o no seguís hablando con la persona que tenías al lado, algo pasa, uno hace un parate, está muy muy oscuro, no vas a ver nada, pero empezás a buscar una linterna, el celular, empezás a hacer acciones distintas para ver por qué se cortó la luz. Lo mismo ocurre en un eclipse, es como que hay una interrupción, hacemos un freno, nos detenemos momentáneamente porque algo rompe el fluir que se estaba dando hasta ese momento. Y entonces lo que puede ocurrir es un cambio en nuestra conciencia. Con esto no hablo de cambios trascendentes ni nada por el estilo, sino que es un momento donde frenamos y dejamos de prestar atención a lo que le estábamos prestando atención y empezamos a enfocar en otra cosa. O algo llama nuestra atención y empezamos a focalizar en algo que hasta ese momento tal vez no nos estaba llamando la atención. A eso me refiero con cambio en el flujo de conciencia. Este corte, alejamiento, este distanciamiento, en lo concreto puede tener que ver con lo interno. Entonces, por ejemplo, puede haber una interrupción a nivel emocional, a nivel mental de las ideas, a nivel vincular. Puede producirse ese parate donde yo pienso a dónde estoy yendo, o empiezo a darme cuenta cómo me siento respecto a un vínculo, respecto a un trabajo, respecto a dónde va mi vida, y me paro a pensar, aunque sea unos minutos, y algo ya cambió en ese parate. Y una palabra que me gusta mucho para los eclipses es ordenamiento o reconfiguración. Un poco para salir de la típica palabra de cambio que asociamos bueno, a cualquier cosa que se mueve en astrología, siempre estamos cambiando, pero me parece que el efecto particular de un eclipse es el de un reordenar, reconfigurar las cosas como se estaban dando. Tal vez no cambiando completamente lo que estaba, sino moviendo de lugar algunos elementos, y el resultado va a ser un cambio en el sistema. Si dijéramos, bueno, después de en esta escena en la que estábamos, vuelve la luz, ¿qué pasó después de eso? Bueno, me doy cuenta que estaba incómodo en la silla, aprovecho para ir al baño, me doy cuenta que tengo que hablar con una persona que había quedado para pasar un dato, como que algo en esa interrupción cambió y me lleva a tomar decisiones y a moverme de una manera distinta. También los eclipses tienen esta propiedad de ser aceleradores de procesos, ¿sí? Ayudando a decantar a su tiempo otros procesos que están en marcha en ese momento, ¿no? Y tienen esta propiedad como de bajarlos, de materializarlos, de concretarlos. Y esto no implica que sean buenos o malos en sí mismos. Un poco el tema de los eclipses es que trabajan junto con el contexto planetario, ¿sí? Más allá de esta interrupción de luz o de este reordenamiento, a mi entender, los eclipses en sí mismos simplemente marcan este foco y este cambio en el flujo, pero el resultado de ese cambio va a depender del contexto planetario, es decir, con qué planetas está en contacto esa fase lunar, esa luna nueva, eclipse, o esa luna llena, con qué planetas están en aspecto, y los aspectos que están en general en el cielo en ese mismo momento. Yo veo que tiene más importancia eso que el eclipse en sí mismo. Y vamos a profundizar en esto en las explicaciones que siguen. Una idea para resumir esta parte: un eclipse es como un portal que permite que afloren las energías planetarias en formación, permiten que se activen y materialicen los aspectos de planetas lentos. Recordemos que cuando hablamos de eclipses, estamos hablando finalmente de un tránsito. Estamos hablando de un tránsito, es el cielo de ahora en relación a una carta natal. Puede ser la carta natal de un país, puede ser la carta natal de una persona, pero en definitiva estamos hablando de tránsitos. El cielo en movimiento ahora, potenciado o focalizado por el eclipse. Y en este sentido, los eclipses actúan como detonadores. Es como si fueran una especie como de imán, o como un centro atractor, que si había algún aspecto en el cielo que ya se había hecho partir, o que estaba aún formándose. Por ejemplo, en estos momentos, durante el 2021, tenemos la cuadratura entre Saturno
Saturno en Acuario, Urano en Tauro. Si bien el efecto máximo del aspecto suele sentirse alrededor del partil, necesita de otros tránsitos más rápidos para que esa energía decante. Los eclipses son un ejemplo de esos tránsitos más rápidos que hacen que decante la energía, ¿sí? Y curiosamente, las dos estaciones de eclipses se dan de manera muy cercana a los dos aspectos de Saturno-Urano, y junto con otros que vamos a ver a continuación. Entonces, en muchos casos yo observo que un eclipse finalmente no viene a ser más que un detonador o que una energía que focaliza todo eso que estaba dando vueltas, lo concreta y lo baja a la realidad, ¿sí? Alrededor del tiempo en el que ocurre el eclipse. Si no hay configuraciones universales importantes, o si no hay, si ese eclipse no toca nada de la carta natal, o si lo toca pero no hay tránsitos pesados, por ejemplo, de Plutón, Neptuno, Urano, tocando puntos de la carta natal, ese eclipse está señalando un punto sensible. Por ejemplo, si un eclipse cae sobre, no sé, Mercurio en una carta natal, o sea, en la casa 2, pero no hay otros tránsitos que estén actuando sobre ese Mercurio, ese planeta queda como sensibilizado, ¿sí? Entonces serían como, queda como marcado. Entonces hay que prestar a ese planeta que quedó marcado por el eclipse durante los próximos 6 meses. A mi entender, los eclipses tienen una validez por 6 meses hasta que se produce la siguiente estación. Es decir que nosotros durante el primer semestre del 2021 estamos todavía viviendo bajo los efectos de los eclipses que ocurrieron en diciembre y en noviembre y diciembre, ¿no? El eclipse lunar de noviembre y el eclipse solar de diciembre, pero también se va dando un encadenamiento, ¿no? No hay compartimentos estancos, sino que se va dando un encadenamiento. Así que bueno, no sé si tenemos preguntas, si no, avanzo un poquito más. Vamos entonces puntualmente a los eclipses en 2021. Durante el 2021 vamos a tener 4 eclipses. Va a haber un eclipse lunar total en Sagitario, como dice acá, 5 grados de Sagitario, va a ser el 26 de mayo, dentro de poquito. Acá coloqué el tiempo universal, esto es a las 11:13 por la mañana. Hoy por hoy los programas de eclipses, eso no es muy difícil de hacer, pero bueno, si quieren tener más o menos una noción ahora de cuándo se va a producir el eclipse, tienen que restarle o sumarle tanta cantidad de horas como el uso horario en el que están. Por ejemplo, en el caso de Argentina, sería 3 horas antes de este horario. La mayoría de los eclipses en Argentina no se van a ver, porque se dan muy temprano a la mañana. Luego vamos a tener, dentro de esta estación, un eclipse solar anular, en 19 grados de Géminis, en junio. Fíjense que se da 14 días después que el primero. Y se da en tiempo universal cerca de las 10 de la mañana, o 7, casi 8 de la mañana, acá en Argentina. El tercer eclipse va a ser un eclipse lunar parcial, el 27 de Tauro, dice acá en noviembre, y en diciembre, el 4 de diciembre, vamos a tener el último eclipse en 12 grados de Sagitario. ¿Sí? Fíjense que se dan todos bastante temprano. Y los eclipses lunares van a ser visibles en aquellos lugares del planeta donde sea de noche, al momento en el que se está haciendo el eclipse. En el caso de los eclipses solares, obviamente se van a ver únicamente desde día, pero esa es la condición más general. Pero igual hay una sombra del eclipse, sobre todo en el caso de los eclipses totales, se habla de una sombra, ¿no? Del paso, la sombra tiene una franja específica de 200 kilómetros por el cual se va a ver la totalidad. En las ciudades aledañas se va a ver parcial, y después en otras zonas directamente no se ve por más que sea de día, porque tiene que darse esa alineación perfecta.
Así que en el caso de los lunares es más frecuente verlos, por ese motivo también es bastante más, son igualmente estudiados, pero los eclipses de sol son más raros, más curiosos. Incluso, bueno, desde periodistas, astrónomos, por supuesto, y otros científicos van viajando por el mundo, son como cazadores de eclipses, van viajando por el mundo para fotografiarlo, para grabar el evento, y bueno, para regalarnos mágicamente. Bien, entonces voy a ir haciendo algunos comentarios sobre cada uno de los eclipses, de estos 4, para ver qué pueden traer, ¿no? Y haciendo también referencia a algunos aspectos tensos que van a estar marcando ya un poco este 2021, ¿sí? El año pasado, 2020, fue el año de Saturno-Plutón por Capricornio. Hablábamos de triple conjunción, los planetas de la pandemia. Bueno, en 2021 los protagonistas son Saturno y Urano. Seguimos hablando también de Saturno, pero ya desde un lugar más acuariano. Antes de empezar, un pequeño comentario sobre el eje nodal. Los eclipses suelen darse en el eje donde están los nodos. Ya desde mayo-junio del 2020 tenemos el eje nodal en los signos de Géminis Sagitario. Fíjense, la mayoría de los eclipses de este año se producen en signos de ese eje, pero en algunos casos puede pasar que las luminarias estén en el signo contiguo, ¿sí? Como es el caso del eclipse de noviembre. Fíjense que se da en 27 de Tauro, ¿sí? Está muy cerquita de Géminis, pero no llegó. Y fíjense justamente que es un eclipse parcial. Ahora les voy a mostrar la carta. Hay una distancia considerable entre el nodo y la luna. Pero en términos generales podemos decir que no están en determinado signo, los eclipses se van a producir ahí, casi con seguridad. Bien, eje nodal Géminis-Sagitario. Vamos a poner algunas palabras a estos ejes. Desde un punto de vista psicológico, los nodos tienen que ver con nuestro aprendizaje, el nodo sur tiene que ver con aquello que ya conocemos. A mí me gusta pensar el nodo sur como memorias, como que ya recordamos porque ya las vivimos, ya las hicimos. Si uno cree en las vidas pasadas, podría tener que ver con las vidas pasadas, y si no, no importa, porque es como un paquete de información, ese nodo. Y en general uno observa que el nodo sur, por signo y los aspectos que hace en la carta natal, tiene que ver con cosas que la persona ya conoce o que ya sabe hacer, ¿sí? En cambio, el nodo norte tiene que ver con experiencias nuevas, con puertas que se abren, y son experiencias que desde un punto de vista evolutivo a la persona la alientan a crecer y a evolucionar, pero que desde el punto de vista natal no son fáciles. Generalmente el nodo norte nos atrae, nos gusta, pero no es fácil para nosotros. Y desde un punto de vista más mundano, en general el nodo sur tiene que ver con experiencias de pérdida, experiencias de desapego. Es como que el nodo sur, allí por donde va transitando en nuestra carta, nos dice, bueno, esto que se vacíe, esto hay que decirle adiós, esto es conveniente soltarlo. Para bien o para mal, será con más dificultad o más felicidad, pero en general el nodo sur apunta a esto, ¿no? Al vaciamiento, mientras que el nodo norte es incorporación, ¿no? Es sumar experiencias, adquirir más experiencias relacionadas con ese signo y con la casa por donde está pasando ese nodo. Entonces, bueno, ahí tenemos dos pistas para entender qué significa colectivamente que los nodos estén pasando por estos signos. Entonces, algunas palabras claves. Sagitario tiene que ver con los viajes, con el extranjero, con las diferentes culturas, tiene que ver con la educación superior, tiene que ver con las creencias, la fe, la religión, y todos los personajes de estos ámbitos. Entonces, los docentes, bueno, los curas de distintas religiones. Sagitario también tiene un cierto vínculo con la política, con el aprendizaje en general. Entonces, el hecho de que el nodo sur esté pasando por Sagitario
implica que estas implica vaciamiento y un soltar experiencias que tienen que ver con Sagitario, a nivel colectivo. Y esto obviamente cada país lo vivirá de distinta manera, y cada persona lo vivirá de distinta manera, según donde esté Sagitario en la carta natal, ¿sí? Pero hay una experiencia ahí asociada a creencias, la expansión, y todo esto que dije, que a lo largo del tránsito del nodo sur por Sagitario, se va vaciando o nos vamos desapegando. ¿Y qué es lo nuevo en nuestra Géminis? Que tiene que ver con también la educación, pero ya desde un lugar más simple, más flexible, corriéndonos del dogma y acercándonos a el cuestionamiento de esos dogmas o el ver posibilidades, ¿no? Nos movemos de la verdad o las verdades absolutas hacia diferentes ideas que pueden cambiar. Hoy creemos en esto, el día de mañana tenemos que reemplazar esa creencia porque se encontró algo más útil o más fundamentado, que creo grandes temas del año, este juego de información. La información misma tiene que ver con Géminis. Bueno, a nivel personal, los hermanos, los escritos, las comunicaciones, la ciencia. Y si pensamos un poquitito en lo mundano, pienso que esto va a estar reflejado en Sagitario, en todo el tema de las fronteras, el tema de las migraciones, ¿no? Personas que se van trasladando de un país a otro. Hace poco, antes de comenzar la charla, estaba escuchando las migraciones que hay de países limítrofes de Estados Unidos, principalmente México, y bueno, cómo se empieza a regular de una manera distinta este ingreso de las personas, los cierres de fronteras en muchos países por el tema del coronavirus. O sea que vamos a seguir hablando mucho de todo este tema sagitariano en cuanto a lo internacional o lo extranjero. Y lo que aparece como más fuerte es Géminis, que si redondeamos esta idea de lo mundano, Géminis tendría que ver con lo local, los vecinos, estrechar más los lazos de personas que tenemos cerca, eh, todo lo que sea conocer más al que tenemos cerca. Y uniendo ambos signos, esto estaría hablando de grandes cambios en educación, que es como algo evidente que ya ha ocurrido el año pasado, con esto de las escuelas y esta modalidad que todavía se está ensayando, de mitad en casa, mitad en la escuela, cómo hacer con esto de las burbujas, cada en Argentina bueno, se está probando. Bueno, creo que los nodos tienen que ver un poco con esto, ¿no? Como esto no es solo cómo los chicos van a la escuela o cómo trabajamos, sino que está cambiando nuestro estilo, nuestra forma de vida, ¿sí? Y también la forma en la que aprendemos, cómo nos llega el conocimiento. Así que bueno, estas son las grandes temáticas de los nodos. Ahora sí vamos a hablar un poquito de cada eclipse en particular. El primer es un eclipse lunar, es un eclipse total. Al ser un eclipse total, en general podemos hacer como un ranking de intensidad. Los eclipses totales, ya sea de sol o de luna, son más intensos, o se puede esperar un efecto un poco más potente en comparación a los eclipses parciales. Entonces sería un eclipse intenso al ser total. La polaridad está dada por el nodo. Observamos que donde está la luna, en el caso del eclipse lunar, va a ser la polaridad del eclipse. ¿Qué quiere decir? Que al ser un eclipse de nodo sur, está muy activo esta parte del polo, ¿sí? Lo que tiene que ver con el desapego, el vaciamiento, en algunos casos la pérdida, ¿sí? Se da en Sagitario, el eclipse lunar, el signo del eclipse lunar queda definido por dónde está la luna, aunque siempre hablamos de un eje, pero lo más importante es dónde está la luna. ¿Y qué aspectos tenemos? Voy a ir señalando los aspectos que para mí son más importantes. Primero los aspectos al punto del eclipse, ¿sí? Tenemos a la luna, por supuesto en oposición al sol, porque esa se da en una luna llena, y ambos en cuadratura a Júpiter, que justo es el regente del eclipse. Entonces, de alguna manera este eclipse tiene un sabor muy sagitariano, por el signo donde está y también por el planeta con el que se contacta, que en este caso es de cuadratura. Y lo voy a señalar con otro color, tenemos configuraciones universales que están
cerrando de manera partil muy cerca de este eclipse. Una de ellas es Marte, que para mayo está transitando Cáncer, está en oposición a Plutón, y otra de ellas es Saturno, en cuadratura a Urano, ¿sí? Que justo en junio es el segundo cierre partil de Saturno-Urano, ¿sí? Entonces, a mi entender, estos son los elementos importantes. Me olvidaba de uno. También tenemos acá una conjunción Mercurio-Venus en cuadratura a Neptuno. Es muy curioso porque, aparte de Saturno-Urano, que eso ya lo sabíamos, aparece muy fuerte el elemento de Mercurio. Mercurio está todo el tiempo cerca de las luminarias. Mercurio nunca se aleja del Sol, de más que 28 grados, y como los eclipses se dan acá, siempre está participando de alguna u otra manera de estos eclipses, y va haciendo todo un juego a lo largo del año con Neptuno, ¿no? Entonces, en todo este contexto que vengo a describir, me parece que el tema de Neptuno, las decepciones, o tener que clarificar la información que recibimos, es uno de los grandes temas del año. Entonces, ¿qué podemos sacar como ideas de esto? Antes de eso, un pequeño detalle sobre cómo puede estar, desde qué lugar se lo va a ver. Esta imagen la pueden encontrar en la NASA. Buscan en Google NASA eclipses y el primer link que les aparece es la página de la NASA dedicada a eclipses. Hay muchísima información, tienen tablas de eclipses solares, lunares, las fechas, cientos de años hacia atrás y varios años hacia adelante también. Y una página que les recomiendo mucho, Time and Date, que es una página en la que pueden encontrar los cambios de horario para todos los países del mundo. Y también hay bastante información de eclipses con animaciones muy lindas. La página de la NASA está buena, pero los dibujos no son muy amigables. He encontrado gráficos más lindos, ¿sí? Entonces, bueno, acá vemos en términos generales la visibilidad del eclipse, ¿sí? Como dice acá, va a ser visible en Asia, Australia, gran parte de América del Norte, América del Sur también, en el Atlántico, parte del Atlántico, el Pacífico y Océano Índico, y parte de la Antártida en sí. En toda la mitad del mundo en que es de noche, en ese momento, el eclipse lunar va a ser visible, ¿bien? Entonces, recordemos que es un eclipse lunar de nodo sur. ¿Qué significa en términos generales un eclipse lunar de nodo sur? La luna tiene que ver con nuestros apegos, tiene que ver con, por supuesto, lo emocional, pero tiene que ver con aquellas personas, aquellos objetos, actividades de nuestra vida que nos tienen agarrados. El apego es eso, cuando estamos apegados a algo, nos identificamos con eso y sentimos que si lo soltamos, dejamos de ser nosotros, y donde está implicado lo emocional. Entonces, un eclipse lunar de nodo sur trabaja sobre esos apegos, cuestionándolos o removiéndolos, porque el nodo sur implica un desenganche, un desapego en eso. Y como se trata de la luna, estamos hablando de temáticas del pasado personal, del pasado familiar, podemos hablar incluso desde el astrogenealógico. Entonces, cuando ocurre un eclipse, allí donde cae, la casa donde esté cayendo, que tal vez esté tocando, está llamado a soltar algún tipo de apego, lo que sea que esté pasando en ese momento en nuestras vidas, ¿sí? Por ejemplo, si el eclipse lunar cayera en casa 5, por ejemplo, está llamado a que trabajemos algo en la relación con nuestros hijos. Tal vez tomamos conciencia de que estamos demasiado encima de ellos, o que necesitamos justamente tomar un poco de distancia, dar libertad, porque al ser un eclipse en Sagitario también está terminando el factor de libertad, ¿no? Entonces, nodo sur es, bueno, liberar algo allí donde caiga el eclipse. Implica un trabajo y de eliminación, retirando nuestro apego a eso, a determinadas cosas, actividades o personas, ¿sí? Esto sería como en términos generales, lo que significa un eclipse lunar de nodo sur. Ahora, considerando los factores, los aspectos y las configuraciones universales que se van dando a la vez, ¿qué significa en particular? Como está este elemento sagitariano y jupiteriano, para mí va a ser un proceso de cuestionamiento de creencias, ¿no? Para dejar atrás alguna creencia.
Yo no suelo hablar muy habitualmente y con tanta ligereza de cambiar creencias, porque la verdad es que las creencias constituyen quienes somos, ¿no? Son los juicios que hacemos sobre el mundo, y nosotros somos esos juicios que emitimos sobre el mundo y que tenemos sobre nosotros. Entonces, bueno, a veces yo observo que se habla muy alegremente de cambiar creencias y qué sé yo, no es fácil, es muy arduo, pero creo que este eclipse en particular apunta a eso, al menos a aflojar un poco esas visiones del mundo, especialmente aquellas que están muy dogmáticas, ¿no? Acuérdense que es un factor de Sagitario y Júpiter, ¿no? Un factor tenso. También la cuadratura entendida como un gran desafío, como un motor para imponer nuestras creencias, o decirnos, a ver, esto es lo que yo creo, no es que me cierro, realmente es en lo que tengo depositada mi fe, esto soy yo y no lo voy a cambiar. La cuadratura está hablando de que nos cuesta hacernos entender a partir de nuestras creencias, a partir de nuestra visión de mundo, ¿sí? Esto estaría ocurriendo, el eclipse de diciembre también fue un eclipse en Sagitario, entonces podríamos pensar que algo de esto ya está ocurriendo, en esto que les decía que los eclipses tienen validez durante 6 meses. Entonces es probable que esto sagitariano ya está en nosotros. Bueno, ¿a quién le creo? ¿Me creo a mí? ¿Le creo al otro? ¿Le creo a una figura de autoridad? ¿En dónde voy a depositar mi confianza? Lucha con figuras de autoridad en cuanto al conocimiento. Bueno, ¿quién tiene razón? ¿Tiene razón tal profesor o tal otro? ¿O voy a validar mi experiencia? ¿A quién le voy a creer? ¿No? Al que tenga el mejor fundamento, voy a validar mi propia experiencia. Para mí viene por ese lado. Hablando un poco de la cuadratura de Mercurio con Neptuno, yo creo que es una etapa donde proliferan las fake news, que durante el año pasado estuvieron muy presentes, sobre todo en este tema del coronavirus, donde circulaban videos de gente que la estaba pasando muy mal a nivel salud y lo asociaban al coronavirus, o información que, por ejemplo, bueno, acá en Argentina, no sé, una periodista que tomaba me llama un líquido, o lo que dijo Trump en su momento, tomen lavandina que se van a curar, y la gente iba y lo hacía. Que a partir de este eclipse también empiecen a proliferar, que esto en realidad tiene que ver con Mercurio en cuadratura Neptuno, que empiecen a proliferar de nuevo estas fake news, ¿no? Entonces, bueno, cuidado con la información a la que le damos esta entidad de verdad. Me parece que este eje Géminis-Sagitario tiene que ver con eso, con irnos del polo de la verdad hacia la información. Es información, la tengo ahí, ok, la pienso, no la tomo como, porque me lo dijo la tele o porque lo dijo el médico, es así. Tengo que pensar lo que me están diciendo, ¿no? Discernir. Siempre ante un tránsito de Neptuno, sobre todo los aspectos tensos, aparece esta oportunidad de discernir lo que me están diciendo. Y también aparece un desafío para balancear las expectativas de las relaciones. Porque acuérdense que está interviniendo Venus en cuadratura Neptuno. Y este aspecto Venus-Neptuno, en cuanto a las relaciones, trae temas de expectativas, ¿no? En el sentido negativo, Neptuno son ilusiones. ¿Por qué? Porque pongo una gran expectativa, estoy en mi mundo, en Disneylandia, y me creo que el otro va a ser así o va a ser tal cosa, y después no lo hace, entonces me decepcioné. Y bueno, el tema es, al ser una cuadratura, estas fantasías que tenemos de alguna manera van a quedar frustradas. Entonces, un poco la recomendación es no inflar esas fantasías o esas expectativas, ¿sí? Venus también, no lo puse acá, tiene que ver con el dinero, con los negocios. Géminis tiene también un costado relacionado con el comercio, así que bueno, estar atentos sobre todo durante el mes de mayo y cercanos a la fecha del eclipse, y por los próximos meses, estar atentos a esto, ¿no? Bueno, negocios que parecen demasiado buenos para ser verdad, y todo lo que vaya en consonancia con eso. Y por último, dado que está esta oposición Marte-Plutón, bueno, va a haber una tendencia a tomar acciones drásticas, ¿no? Marte con las decisiones,
que vamos tomando día a día. Plutón se va a los extremos, es negro o blanco, y Marte en oposición a Plutón es, bueno, decidir de un día para el otro y no me importan las consecuencias. También tiene que ver con ver al otro como un enemigo, ¿no? Marte-Plutón, el otro es un enemigo que me viene a destruir, es una amenaza, y no, la verdad es que tal vez no sea así. Entonces, estar atentos a este aspecto porque va cerrando ese contacto entre este eclipse lunar y el siguiente, por ahí se va a decantarlo. ¿Cuál es el orbe de influencia? ¿Sí? Planetas o cúspides que estén a 3 grados del eclipse, vuelvo un momento hacia atrás, estamos hablando de, a ver, vuelvo para atrás para verla de nuevo, acá. Estamos hablando de 5 grados, principalmente esa del eclipse, ¿sí? Es como, el orbe es esto, es como si uno dibujara una especie de aura alrededor del planeta, eso es el orbe. Entonces, claro, no es solamente el grado 5, sino un poquitito más adelante y un poquitito más hacia atrás, ¿sí? Como si fuera un aura. Entonces, el orbe de influencia, ¿quién lo va a sentir sobre todo? Bien, dentro de estos 3 grados, cualquier persona que tenga planetas o cúspides en 5 grados de Sagitario, más menos, más 3 grados, menos 3 grados, van a sentir el efecto más potente. Por ejemplo, si este eclipse cae justo sobre, no sé, la casa 4, puede tener que ver por ahí con una mudanza importante, con dejar ir alguna, no sé, alguna relación familiar, dado que es Géminis Sagitario, por ahí coincide con una emigración. Esto va a depender también del contexto de los tránsitos. Pero ese sería el efecto más potente. Aries o Leo recibe, ¿no? Por lo tanto va a ser constructivo para ellos. 5 grados de Géminis es la oposición, es donde está el Sol. Virgo y Piscis son las cuadraturas, por lo tanto van a recibir este eclipse de manera desafiante, de manera tensa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que esta purga, esta eliminación, esta limpieza a nivel ideológico va a ser, por ahí va a llevar más trabajo o va a ser más dura en algún sentido. Y ya que estamos, mencionamos la cuadratura Urano-Saturno, que para este momento está grados, pero bueno, esto es algo que ya está activo. Ya a partir de enero se fue cerrando esta cuadratura entre Saturno y Urano, entonces los signos fijos estamos sacudidos de alguna u otra manera, ¿no? Exigidos por un lado y sacudidos por el otro en el caso de Urano. Y quienes tengan planetas entre 12 y 13 grados de los signos fijos, más o menos, van a sentir muy fuerte esta cuadratura Saturno-Urano, que ¿qué es? Un choque entre lo nuevo y lo viejo. Acuario tiene que ver con la legalidad, las normas que vienen a regir sobre esta nueva normalidad, que surgió el año pasado, y Urano en Tauro, que ya viene hace un montón, tiene que ver con las nuevas tendencias hacia lo conservador. O sea, que están haciendo como un trabajo inverso. Saturno quiere legalizar lo nuevo y Urano quiere romper lo ya conocido. Y además están en cuadratura. Así que es realmente un choque entre lo nuevo y lo viejo en muchos niveles. El siguiente eclipse, que se da en junio, es un eclipse solar anular. Los eclipses anulares son similares a los totales en intensidad. Es un eclipse de nodo norte. 14 días antes la luna estuvo en Sagitario, ahora está en Géminis. Acá tenemos un estélimo en Géminis. Sol, Luna y Mercurio. Los aspectos es una conjunción con Mercurio, evidentemente partil. Vuelve a aparecer la cuadratura con Neptuno, acá la vemos bastante exacta. Y algo benévolo, este es un eclipse que creo que puede traer, a pesar de la cuadratura con Neptuno, puede ser muy positivo. Tenemos un trígono de Saturno, si bien amplio, es un trígono. Y sigue estando presente este elemento de intensidad, Marte-Plutón, y está mucho más exacta la cuadratura entre Saturno y Urano. ¿Sí? De hecho, este es el mes, en junio, cuando cierra el partir. Bien, ¿qué puede significar este? Antes de eso, acá tenemos la visibilidad, fíjense que es un
eclipse que se va a ver muy al norte del globo. Esta es una animación que pueden encontrar también en la NASA, es un pequeño cuadradito, y muestra el paso del eclipse. Observen un momento. Ya se fue. A ver, voy a volver a ponerlo. Ahí. Observen que va apareciendo la sombra, y ahora van a ver un puntito rojo, muy chiquitito. Ese es todo ese trayecto, que es el que vemos acá, en un rojo más intenso, es la zona geográfica desde la cual este eclipse se va a ver realmente anular. Todo lo demás va a ser parcial, y en el resto del globo, por más que esté de día, no se lo va a ver. Nuevamente, esta imagen fue tomada de Time and Date, y la animación es de la NASA. Entonces, ¿qué significa este eclipse? Un eclipse solar tiene que ver con nuestra identidad. El ser el Sol, con nuestro centro, con aquello con lo que nos identificamos, y al ser de nodo norte, tiene que ver con incorporar algo nuevo. Entonces, un eclipse solar tiene que ver con reconfigurar nuestra identidad, en algún sentido, a partir de algo nuevo que ingresa en nuestras vidas. Cambia nuestras prioridades en relación a alguna área de vida donde caiga el eclipse, y permite desarrollar un nuevo nivel de identidad, materializar una nueva forma de ser. Como el Sol tiene que ver en algún sentido con la mente, con la conciencia, aquello que vimos antes, que planificamos, imaginamos, con un eclipse solar podemos como que materializarlo y concretarlo. Y en particular, como es un eclipse que se da en conjunción con Mercurio, hay una potente generación de ideas. Aparte es una conjunción, es un Mercurio que está en su signo, realmente es muy fuerte, y pienso yo nuevos proyectos intelectuales, porque es como todo redundante, un eclipse en Géminis, con Mercurio también en Géminis, y acá puse brainstorming, o sea, creo que es un mes muy interesante y un semestre para pensar, bueno, qué ideas nuevas, empezar a animarse a sacar ideas, aunque muchas no las concretemos todavía, pero que a nivel laboral, por ejemplo, a nivel de relaciones, sería como un momento para aprovechar todo esto geminiano para empezar a sacar ideas de la galera. Creo que con este elemento de Saturno aparece la posibilidad de concretar y bajar a tierra, al menos parte de estas ideas, que van a ser novedosas por Saturno en Acuario. Sigue el trabajo de discernimiento entre lo fundamentado y lo que es falso, por esta cuadratura de Neptuno, o sea que algunas ideas igual van a ser o muy fantasiosas o poco prácticas, pero bueno, ideas al fin. Sigue la tendencia hacia el extremismo, por esta oposición Marte-Plutón, o a tomar decisiones drásticas también, ¿no? Más allá de lo extremo. Y como decía antes, está Saturno y Urano, es la lucha entre lo conservador, las estructuras, gente que representa ese antiguo orden, versus lo nuevo, lo innovador, en modificar eso que está como anquilosado y gastado. Un dato interesante de los eclipses solares es que hay un elemento que se llama el ciclo Saros, que es un ciclo que va conectando eclipses, que nos da una información suplementaria. Cada eclipse solar pertenece a lo que se llama una serie Saros, ¿sí? No voy a entrar en detalles en eso ahora, pero dos eclipses que pertenecen son eclipses que se dan, es el mismo tipo de eclipse, por ejemplo, dos eclipses anulares, que se ven en una zona geográfica cercana, similar, y que distan entre sí 18 años y 11 días. ¿Sí? ¿Qué pasa con este Saros? Se van constituyendo familias, y hay un primer momento donde esa familia nace con un eclipse madre, por así decirlo. Entonces, si vamos a analizar ese eclipse madre, podemos tener un elemento extra para el eclipse de ahora, el que estamos viviendo este año. Hay una astróloga que analizó todas las familias de Saros, que se llama Bernadette Brady, en su libro The Eagle and the Lark, y acá hay una pequeña interpretación que me parece que va muy en consonancia con lo que dije, ¿no? Dice Bernadette, una serie Saros muy inusual, que involucra repentinos destellos de ideas que parecen tener un sabor psíquico o inconsciente. Las corazonadas, las visiones, los sueños proféticos son la esencia de esta familia de eclipses.
una serie verdaderamente creativa que debe dejar al individuo enriquecido. Se puede actuar sobre las ideas o corazonadas que surgen en este eclipse. Y me pareció muy, muy interesante. De hecho, en ese eclipse también hay un aspecto Saturno-Urano en Acuario. Y bueno, es como que de alguna manera esa energía ya y entonces, de este eclipse original, sigue estando presente e influencia este eclipse que acabo de describir. Así que bueno, pone el acento en lo intelectual y en las ideas. La influencia de este eclipse, ya saben, 3 planetas o cúspides, 19 grados de Géminis, es decir, quien tenga planetas o cúspides en 19 grados de Géminis van a sentir el efecto más potente, porque ahí se da la conjunción. Libra o Acuario reciben el trígono, que es constructivo. Sagitario va a recibir la oposición, por lo tanto va a ser más desafiante. Y Piscis y Virgo también va a ser muy desafiante, porque sobre todo Piscis, bueno, los dos en realidad, están recibiendo un aspecto de Neptuno, Piscis en conjunción y Virgo en oposición. Así que van a sentir tal efecto neptuniano de confusión. Y quienes tienen planetas entre 2 y 13 grados de los signos fijos van a estar recibiendo la cuadratura de Urano-Saturno, pero seguramente ya la vienen sintiendo. El eclipse de este momento la materializa. Y Marte-Plutón, quienes tienen sería 23 y 26 grados de signos cardinales, reciben el aspecto de Marte-Plutón. ¿Sí? Vamos con los últimos 2 eclipses. Vuelve a haber hacia noviembre un eclipse, en este caso se va a dar en Tauro, es un eclipse de nodo norte, por lo tanto pensaríamos en apertura, en generación de algo nuevo. Está en oposición a Mercurio, en trígono a Plutón, y vuelve a estar en cuadratura a Júpiter. Acá sigue estando en orbe, por supuesto, la cuadratura Saturno-Urano, y acá interviene Marte. Acá tenemos la visibilidad de este eclipse lunar, en este caso más en la zona de África, Europa, parte de India. ¿Y qué significa? En general, un eclipse lunar de nodo norte, la luna tiene que ver con lo mundano, con lo concreto, con lo que se hace carne, y el nodo norte tiene que ver con lo nuevo. Entonces, un eclipse lunar de nodo norte es algo que toma cuerpo, que se hace carne, que se manifiesta de manera inesperada. ¿Se acuerdan de esa interrupción y corte de luz? Es como si apagaran la luz, no veo nada, la prenden y de repente hay algo que antes no estaba, ¿no? Como que apareció una persona o una cosa. Por eso tiene que ver con nacimientos sorpresivos que nos hacen apegarnos a algo. O sea, nodo sur es me desapego de algo, nodo norte es me agarro de algo nuevo, surgimiento de nuevas necesidades y realidades. Puede ser un comienzo prematuro, ¿no? Como que lo que aparece no me lo veía venir, como si en esa cena de amigos llega alguien que no había invitado o que me había dicho que no y de repente pudo y bueno, me desbarata y me tengo que reorganizar en esa cena, ¿sí? Entonces, un proyecto antes de tiempo, es un apego que abre posibilidades y tiene buenas perspectivas, pero que en el momento desorganiza y genera fluctuación, ¿no? Es como que me tengo que organizar y me salgo del flow normal en el que estaba, ¿sí? Ya en el mes del eclipse, para noviembre y en el mes de diciembre, este eclipse ya va a estar actuando y en realidad, bueno, también va a tener su vigencia hasta el primer semestre del 2022. En particular, este eclipse marcaría entonces, ¿no? Económicos o que involucran manejo de dinero. Esto es por Tauro, ¿sí? Inversiones, gastos, y como la luna tiene que ver con lo económico, además está exaltada, y el nodo norte tiene que ver con lo nuevo, pensé en esto, ¿no? Como nuevos proyectos, inversiones, algo nuevo en lo que estamos poniendo dinero. Desorganización en cuanto a la información y datos, esto es por la oposición con Mercurio, ¿sí? Donde lo nuevo por ahí nos sobrepasa y necesitamos, no sé, generar uno para anotar nuestros gastos e ingresos, o donde tenemos que aprender cosas nuevas de eso que iniciamos. Desafíos legales o culturales por la cuadratura con Júpiter, tal vez algún tema legal, no sé, ponemos un negocio y hay cosas que no funcionan bien todavía en la habilitación, entonces implica trámites y ese tipo de cosas. Y tendencia a las acciones erráticas o con poco basamento lógico. Esto es por Marte en oposición a Urano. Como que de repente
quiero hacer cosas que no tiene mucho asidero o tomo decisiones sin pensar las consecuencias. ¿Quiénes van a sentir este eclipse? Sobre todo quienes tengan planetas en 27 de Tauro, o cúspides en 27 de Tauro, más o menos 3 grados, recuerden. Ese va a ser el efecto más potente. Quienes tengan planetas o cúspides en 27 grados de Capricornio o de Virgo sería, van a sentir el aspecto constructivo. Y en 27 de Acuario Leo va a ser también en Escorpio, porque es la oposición, es donde va a estar el Sol. Y además quienes tienen planetas entre 2 y 13 grados de signos fijos reciben el aspecto de Marte-Urano, o sea, esta cuadratura Saturno-Urano que ya se había armado en junio, se había ido un poco de orbe, viene Marte y la detona, y la activa. O sea que el último aspecto que se va a dar de Saturno-Urano en diciembre, ya lo vamos a vivir en el mes de noviembre. Marte tiene este efecto detonador sobre tránsitos largos. Por último, el último eclipse del año se va a dar en Sagitario nuevamente, es un eclipse total, de gran intensidad, es un eclipse de nodo sur, se hace nuevamente en conjunción a Mercurio, fíjense la repetición todo el tiempo de planeta Mercurio, se hace nuevamente en cuadratura a Neptuno, y acá tenemos aspectos, hacen sextil con Saturno y un trígono con Quirón. Acá tenemos una figura benéfica que se llama cabeza de barrilete, compuesta por estos dos sextiles y un trígono, pero bueno, no podemos dejar de señalar la cuadratura con Neptuno, que la verdad es que da que hablar. Sigue estando en boga la cuadratura Saturno-Urano, es el último contacto que se da. ¿Qué significa este eclipse? Bueno, la visibilidad. Este es un eclipse que se va a ver en la Antártida. Acá tenemos la zona de totalidad. Bastante curioso. ¿Y qué significa? En general, un proyecto, un espacio de exposición o una porción de la identidad es reconfigurada. Recuerden que es nodo sur, o sea que es reconfiguro para sacar o liberarme de algo. Propone dejar ir aquello con lo que nos habíamos identificado, porque el Sol tiene que ver con nuestra identidad, con aquello en lo que nos identificamos. Vamos de definirnos mediante aquel lugar, casa o planeta que haya tocado el eclipse. Y en particular puede significar generación de ideas, proyectos intelectuales, porque está Mercurio, con vistas a futuro, porque Sagitario ya tiene esta visión de largo plazo, y de concreción, porque acá interviene también Saturno. Sigue el desafío para discernir y clarificar la información que se recibe por Neptuno, y sigue también la lucha entre la estructura, lo conservador, lo innovador, y que sacude porque sigue en boga Saturno y Urano. Por último, este eclipse pertenece también a una familia Saros, y dice Bernadette, esta es una familia de eclipses muy alegre y feliz, hay una sensación de buenas noticias, enamoramiento, una experiencia cumbre que de alguna manera es alegre. Se puede esperar que los beneficios que aparecen en la vida del individuo bajo esta serie de eclipses continúen mucho después de que haya pasado el eclipse. El tema de los aros no es para el efecto del eclipse, pero la verdad es que muchos astrólogos lo trabajan y yo vengo viendo que aporta mucha información, así que pese a la tensión que aparece en el eclipse, podríamos pensar que sus efectos a la larga terminarían siendo positivos. Bien. La influencia de este eclipse, más o menos 3 grados, planetas o cúspides que tengan en sus cartas natales en 12 grados de Sagitario, allí va a ser el efecto más potente. 12 grados de Aries o Leo va a ser constructivo porque van a recibir un trígono, y bueno, los signos mutables, Géminis, Virgo y Piscis, van a tener el efecto más desafiante porque lo van a recibir por cuadraturas o la oposición en el caso de Géminis. Y por último, quienes tienen planetas entre 9 y 11 de signos fijos, reciben el aspecto de Urano-Saturno, y este ya sería el último que se da durante el 2021. Con esto llegamos entonces al final de la charla. Muy bien. Voy a ver las preguntas, a ver si tenemos preguntas. Los chicos
Ya, aquí preguntan si todos estos eclipses afectan más a los signos de Cáncer o, o Leo, creo que me han puesto, sí. Si afectan más, David dice, si estos eclipses le afectan más a las personas que tienen el Sol en Cáncer y el Leo, o no sé, ¿cómo lo explicamos? Supongo que pregunta por el tema de las luminarias, porque están interviniendo la Luna y el Sol, que son regentes de Cáncer y Leo. ¿Será por eso? A Sí, ver, así es. voy a ver a David, a ver qué me dice David. Ahí dijo que sí, contestó Ujú. que sí. En realidad los eclipses yo creo que nos afectan a todos, no por igual, sino que depende de dónde nos caiga en la carta. Eso creo yo que es la idea más importante de los eclipses, porque si bien puede haber un panorama tenso, si ese eclipse hace buenos aspectos, en mi carta natal va a funcionar para bien, o me va a estar dando una acción constructiva, sea del signo que sea. La porción del signo que tengo que poner es dónde cae ese eclipse. Por ejemplo, si tu Sol está en Sagitario o en Géminis, muy probablemente estos eclipses van a ser un factor personal para vos. O si tenés planetas en estos signos donde se están produciendo los eclipses. No tendría tanto que ver con si vos sos de Cáncer o de Leo. Ya, claro. O si tienes el ascendente en Géminis, ¿no? Y te toca Bueno, en... puntos más importantes, ¿no? El ascendente, el medio cielo, siempre todo lo que toca los ejes de la carta Ajá. mueve nuestra vida. Eh, si es por conjunción, yo creo que la conjunción es por lejos. Entonces, si Claro. justo estos grados que fuimos visitando, ¿no? Voy a poner los Claro. 4 eclipses juntos. Si justo estos grados coinciden con algo de tu carta, más o menos, seguramente lo vas a sentir. O estos efectos que fuimos hablando los vas a ver en tu vida. O si se aleja más de 3 grados, probablemente ya no tenga tanta incidencia, ¿sí? Ujú. Después hay que, bueno, ver cada caso en particular. Claro, cada caso en particular. Este, ya, ¿cuál es la diferencia de la influencia de un eclipse lunar versus un eclipse solar en la carta? Bien, como decía, los eclipses lunares tienen más que ver con nuestro apego a las cosas. Cuando ocurre un eclipse lunar, el efecto va a ser distinto si es de nodo norte o de nodo sur. En el eclipse de nodo norte estamos generando algo nuevo, nos estamos apegando a algo, y en el eclipse de nodo sur nos estamos desapegando de algo, sobre todo cosas, personas, trabajos, ideas en las que está en juego nuestra parte emocional, ¿no? O sea, nos afectan a nivel emocional, en ese sentido, como que Ujú. si nos vamos de un trabajo nos duele más por las personas que dejamos que por ahí el trabajo en sí. En cambio, si, supónganse, dejamos un trabajo bajo un eclipse solar, tal vez nos impacte más a nivel de la reputación, a nivel de, uy, me fui de esta empresa que para mí era importante, que me daba currículum, y por ahí no me importa tanto la gente, o sigo en contacto con la gente, pero lo que impacta más es a nivel de mi imagen, ¿no? Y mi identidad. Yo era parte de esta empresa, yo puse mucho en esta empresa, entonces me arranqué, o me fui, o me fueron, entonces ya no sé quién soy en función de este trabajo, ¿sí? Esa es la diferencia que encuentro yo. O la pareja, pensemos a nivel pareja. Si un eclipse lunar podría estar hablando de una seguridad emocional que nos da una persona. En cambio, un eclipse solar, cuando se genera un vínculo, cuando se termina un vínculo, puede estar diciendo, bueno, cómo yo me representaba en mi vida y cómo me veían los demás en relación a esa persona, como pareja de, ¿no? Más Ujú. desde lo público. Eso es la diferencia que yo Más de observo. la apariencia. Aquí Claro. pregunta Adriana si recomiendas algunos rituales con relación a los eclipses o cómo, ¿no? ¿Cómo se Bueno, podría? rituales. Sí. Sí, Yo no soy muy adepto a los rituales, no suelo ujú, hacerlos, ya, pero
conozco astrólogos que lo hacen. En principio, creo que la meditación es una buena forma de atravesar un eclipse. Como estar tranquilos en esos momentos, en lo personal, para lo emocionante. El año pasado, por ejemplo, en el eclipse que se dio en Sagitario, acá en Argentina se dio en la totalidad, y bueno, justo con Claudia fuimos al planetario que hay acá en la ciudad, y lo estuvimos viendo, y al menos para mí fue un evento emocionante, Claro. porque realmente, y compartirlo con las personas, creo que es muy personal, pero si uno pensara en algún ritual, si tiene esa onda, meditar, estar tranquilo. Hay toda otra rama astrológica, otras prácticas que trabajan mucho con la intención, ¿no? Sí, Cada luna nueva, es muy conocido esto de, bueno, hacer tu lista de intenciones, porque la luna nueva tiene que ver con una semilla que se siembra, ¿no? Hay algo que estoy sembrando, algo nuevo que está surgiendo a partir de esa luna nueva, y un eclipse tendría como ese carácter de algo nuevo con más potencia, ¿sí? claro. Así Bien, que sería otra práctica. ya está. Bueno, ya vamos terminando porque ya estamos fuera del tiempo. Ya tenemos sí, ya tenemos a Julio Gaitán esperándonos. Y Perfecto. bueno, deja de compartir pantalla para vernos. Y bueno, sencillamente agradecerte, nos has dado una explicación súper precisa, pero también súper práctica, que es lo más importante, ¿no? Que la astrología nos pueda servir a todos como una herramienta concreta. Las cosas que has explicado son bien útiles para todos nosotros, ¿no? Ya los que tenemos un poco de conocimiento de nuestra carta, podemos hacer las sinastrías con esos eclipses que nos has dado y ver los aspectos que tú has dicho, el particular, el general, las orbes, ¿no? Y poder más o menos saber cómo nos puede afectar estos eclipses, porque hacerlo uno por uno no acabaríamos nunca, ¿no? De todas maneras, me parece excelente. Esta charla va a quedar grabada y se va a subir al YouTube para poder volverla a ver, ¿no? Todos los que queramos volverla a ver. Bueno, y nada, te agradezco, Ezequiel, y nos vemos en la próxima reunión. Buenísimo. Gracias a vos nuevamente. Tienes que dar tus datos para que te ubiquen, dónde te ubican los chicos, Claro. las clases que das. Me pueden encontrar en ezequielsanchez.net, ahí puse mi página web, y si quieren les dejo mi WhatsApp también, si tienen alguna Tu duda. WhatsApp. La coloco en el chat, ahí está. Si no, en mi página web también figura mi teléfono y figura mi mail, me pueden escribir, ahí también están las actividades que hacemos junto a Claudia Sicri, la carrera de astrología, la formación en astrogenealogía, que si me permitís va a comenzar ahora en abril, así que bueno, vos incluso has participado en algunos talleres, con mucho gusto, así que bueno, Encantada. bienvenidos todos los que Sí, quieran sumar. Claudia estaba por venir a Lima, pero la pandemia nos agarró. Pero de todas maneras queda pendiente una visita para hacer talleres sobre el linaje, ¿no? No Y faltará oportunidad. claro. Bueno, saludos por allá. Un abrazo. Qué bueno.